Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer nuestro primer capítulo del podcast. Estamos en conjunto con el proyecto Microsoy y vamos a empezar con una pregunta bastante simple que es si se han preguntado alguna vez qué es realmente el plástico. Muchos hablan de él, se critica o se usa diariamente en todas las acciones que tenemos en el día, pero pocos saben lo que es. Y esta es la base del problema porque no podemos combatir lo que no entendemos. El plástico no es solo la basura o algo que contamina. Según información entregada por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2021, el plástico es un material sintético fabricado a partir de polímeros, es decir, unas largas cadenas de moléculas. Es un que tiene una propiedad muy clave y que es moldearse fácilmente y una vez que toma forma, conservarla de forma rígida o parcialmente en agua. Es así de simple, pero también así de poderoso. Y también tenemos que considerar que el plástico no es solamente la bolsa de plástico o también una botella, sino también productos que tienen parcialmente esto. Por ejemplo, las fibras de la ropa, también tenemos los lentes que usamos, las carcasas y entre otros. El desconocimiento ha hecho que veamos el plástico como un enemigo cuando en realidad es una herramienta súper útil para nuestra vida diaria. Y esta falta de conciencia tiene consecuencias reales y aquí voy con una cifra que nos va a respaldar que en Chile, según la Asociación Gremial de Industrias del Plástico, en el año 2022 se consumieron 1.375.000 toneladas de productos derivados del plástico. ¿Y saben cuánto realmente se recicló? Solamente un 7,8%. Es decir, apenas 106 o 670 toneladas. Y el resto probablemente o terminó en un vertedero, o terminó en el mar, o contaminando nuestro entorno. Y por eso entender qué es el plástico y cómo lo usamos es el primer paso para poder generar un cambio real. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañera, vamos a hablar sobre la diferencia entre el micro, meso y macroplásticos. Bueno, entender la diferencia es clave para poder dimensionar el impacto ambiental que tienen sobre el ambiente. Dentro de los macro, meso y micro habla del tamaño. Entonces, es ahí donde sigue como esta información que nos está entregando Carol. Ya. Entonces, Entonces, la diferencia principal es el tamaño. El macroplásticos son las partículas más grandes de plástico, que miden más de 25 milímetros. Entre ellos podemos encontrarnos la botella, las tapas, utensilios, envases y, bueno, cosas que reconocemos diariamente en la basura o en los vertederos. Los mesoplásticos es el que sigue del macroplástico, es un poco más chico, miden menos de 25 milímetros y entre ellos podemos encontrar los restos de tapas de botella ya en proceso de degradación. Principalmente estos mesoplásticos los podemos encontrar en las costas, en los fondos marinos donde se acumula, también en campos agrícolas y en donde se hace, perdón, en los campos agrícolas que se utilizan para producir el alimento, que es lo más peligroso, ya que luego ese alimento nosotros mismos lo consumimos. Luego tenemos el microplásticos, que son las partículas más pequeñas, miden entre 5 milímetros y una micra. Esto quiere decir que son los que siguen del mesoplástico. Y bueno, entre estos se pueden encontrar los pallets de plástico, que son la fuente principal para producir el plástico, donde lo funden y luego lo procesan para crear los productos finales del plástico. Y por último tenemos los nanoplásticos, que son los plásticos más pequeños. Y bueno, estos miden aproximadamente 0,1 milímetro, que eso equivale al grosor de un cabello. Caben 700 nanoplásticos aproximadamente. bueno, ahora la idea es que empecemos a hablar del origen de estos macroplásticos, mesoplásticos y microplásticos que hablaba Caroline, porque eso habla del proceso de meteorización por el cual van pasando estos plásticos y estas clasificaciones que hacía Caroline, porque con el tiempo se van degradando y se van desgastando. Y ese desgaste va generando estos tamaños en micra que habla la Caroline y que van integrando el tamaño y que van integrando su clasificación y que ya nos lleva a este proceso de investigación. Quería mencionar el tema del área en la salud, o sea, la importancia que tiene en la salud de las personas. La razón por la cual existe o estamos creando este podcast
es los microplásticos en el ambiente, como anteriormente habían dicho las personas aquí presentes, pero queremos saber qué son los microplásticos y nos referimos a que son pequeños plásticos no perceptibles a simple vista por su tamaño. Pero ahí están, ese es el problema. Por lo general la gente no los tiene en cuenta, pero debido a que pero les causa un daño notorio a largo plazo. No significa que, aunque no se vean, no exista el problema, pero están en todos lados, desde el suelo hasta el aire, que están La meteorización, la meteorización. La meteorización. Porque el levantamiento de las partículas, porque el microplástico se empieza a hacer más pequeño, entonces su nivel, su volumen ya es más liviano, tiene la capacidad de estar en suspensión, entonces ahí también podemos tener la ingesta del microplástico por el sistema respiratorio. Y no solamente quizás por ingesta de beberlo o que ingrese por lo que es el tracto digestivo. Por eso, al estar incluso en el aire que respiramos, a la larga estaría generando un efecto en la vida de todos, desde toda la vida en general, desde las plantas, de las personas, los animales. Y aún no ha sido dimensionado del todo, y por eso existe este podcast, para poder llegar más allá y tener un trabajo investigativo que lo respalde. Los microplásticos en general, al no ser percibidos fácilmente, sin un análisis de laboratorio, es casi imposible notar su presencia. Y, su presencia a nuestro alrededor. Pero según un artículo que está en ciel.org, que vamos a dejar una referencia escrita, hay presencia de microplástico en casi todos lados. Como dijo la profe, están desde el aire en forma meteorizada. Como dispersas. Dispersas también están en el agua del mar, en fuentes de agua, en plantas incluso, y empieza a ver su presencia desde el proceso productivo de extracción del mismo plástico hasta su final de su utilización. Ya sabiendo lo anterior, y para resumir de forma más técnica lo que dijeron, los microplásticos están presentes desde formatos muy pequeños, desde los 25 unidades micrométricas hasta 5 milímetros, y se han convertido en una forma de contaminación que está presente hoy en día en todos los ecosistemas. Natalia, que los microplásticos van a corresponder a elementos que van a estar ingresando a nuestro cuerpo, ¿ya? Y hemos leído estudios donde hemos visto que el microplástico se ha ido acumulando en distintas partes. ¿Tú me podrías decir más o menos cómo esto puede llegar a afectar al corto, al mediano o al largo plazo dentro de lo que es del ser humano, de su salud, de cómo él se va desarrollando en el tiempo? Sí, claro. Gracias por la invitación. Es sumamente importante el estudio que ustedes están haciendo hoy en día, principalmente porque este tema se desconoce mucho. Yo creo que lo que tú mencionas es sumamente importante y relevante porque se ha visto por muchos estudios que este tema de los microplásticos está, por ejemplo, de una manera sobreextendida y hay una exposición muy generalizada del cuerpo humano, ¿cierto?, frente a estos microplásticos. Incluso hay estudios que han visto diferentes órganos, ¿ya?, en los cuales han encontrado la presencia de microplásticos, que ha generado, ¿cierto?, una investigación mucho más profunda. Ustedes ya mencionaban, ¿cierto?, la forma en la cual un microplástico puede llegar a nuestro cuerpo, como la parte por el aire, ¿cierto? En ese caso está asociado mucho a infecciones o a enfermedades respiratorias. El asma, por ejemplo, que muchas veces lo toma como algo que viene, no sé, como por generaciones, que se hereda, muchas veces se desencadena principalmente por la presencia de estos microplásticos. Además, también otro tema importante que hoy en día está tomando mucho énfasis es el tema del microbioma intestinal. El microbioma intestinal hoy en día para la parte de la salud es como un todo. Es como que se considera que es como el cerebro, es importante. Él maneja casi absolutamente todo. Pero uno tiene que estar con ese microbioma intacto y perfecto para poder funcionar de una manera correcta. Y se ha visto que gracias a la presencia de estos microplásticos se daña el microbioma, que en realidad son bacterias y microorganismos que componen o están ahí alojados en nuestro intestino y genera diferentes tipos de enfermedades. De diferentes tipos, o sea, estoy hablando así de un daño celular leve a un daño así más grave, citotóxico, por decirlo así. Incluso muchos hablan de un cáncer generado gracias a la presencia, en este caso, del microplástico. Ahora, uno piensa de repente, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, no sé, estar presente? Usted bien lo mencionaba, no se ve, es algo que ni siquiera uno llegaría a pensar. Hay muchas personas, por ejemplo, no sé, el tema del agua.
no tomar el agua de la llave porque dicen, no, yo prefiero agua embotellada. Hay unos estudios que se hacen aquí en Chile con respecto al agua embotellada para calcular la cantidad de microplástico. Y uno se sorprendería al saber que hay muchas marcas, por ejemplo, que son muy caras, ¿ya? Y contienen la mayor cantidad de microplástico. Es decir, uno trata, por ejemplo, de repente de tomar agua saludable, entre comillas, pero no se da cuenta, ¿cierto?, que eso también está causando un daño. ¿Ya? Y eso es bastante importante poder considerarlo desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Uno trata de buscar de repente soluciones, ¿cierto? No sé, hoy en día también se ve mucho este tema de la mala absorción que hay. Hay personas, por ejemplo, que sufren problemas o trastornos intestinales, o niños, por ejemplo, ¿ya? Y también se ha visto que puede ser por consecuencia de este tipo de microplástico. Pero, o sea, yo había leído que parte de los problemas, por ejemplo, asociados a la absorción, por ejemplo, de la lactosa, ya en los niños más pequeños sobre todo, estaba viéndose influenciado por esta presencia de microplásticos dentro de los intestinos. Sí. Yo no sé si es que manejas un poquito de respecto a esa información. Sí, como te decía, hoy en día el tema de las disbiosis relacionadas con el microbioma intestinal tiene una fuerte prevalencia en diferentes áreas. ¿Ya? Entonces, el daño que se genera, por ejemplo, a este tema, a esta población ¿ya? Bacteriana en sí, desencadena, como te mencionaba al principio, diferentes tipos de consecuencias. ¿Ya? Y de hecho, una de las diferencias que hay en cuanto a la mala absorción, ¿cierto?, que puede haber en un niño, como te decía, no sé, esto de intolerancia a la lactosa, también se podría llegar a explicar, ¿cierto?, debido a la falencia que hay en este caso de todo el metabolismo en sí, bioquímico, que puede existir frente a la población que ya no está, que se eliminó y que se murió por la presencia, en este caso, de los microplásticos. Entonces, de hecho, uno se puede extender mucho más allá, porque incluso podríamos llegar a decir que muchas de las disbiosis que se conocen hoy en día están incluso relacionadas con trastornos psicológicos. Y uno de repente lo asocia, por ejemplo, a algo que no, es el entorno, problemas que te pueden suceder. No. De hecho, hay algunos tipos o análisis que se han hecho, o papers que se han presentado, por ejemplo, que incluso algunos científicos asocian el autismo o incluso el trastorno a nivel de esquizofrenia o depresión por alteraciones relacionadas, ¿cierto?, con el tema de este microbioma. Sí, sí, yo hace un tiempo atrás logré leer un paper que hablaba de que en el lóbulo frontal nuestro habían llegado a encontrar hasta una cucharada de microplástico, ¿ya? Entonces, claro, tú tocas este tema asociado a las desviaciones conductuales, ¿cierto? Pero si nos enfrentamos o nos ajustamos a ese paper en particular, tú me podrías decir, por ejemplo, qué es lo que hace este lóbulo frontal, porque si es que él lo está acumulando, algo tiene que suceder ahí. O sea, claramente el tema de las conductas está asociado, todo lo que uno hace en sí está como referido netamente al control central que nosotros tenemos que es el cerebro. O sea, cualquier cosa, por ejemplo, que pueda estar asociado y esté alterando en sí la parte, no sé, las células, en este caso las neuronas, podría llegar a generar diferentes cambios conductuales o incluso algún tipo de alteración, incluso, no sé, a nivel motora o motriz, ¿cierto?, dependiendo del área donde nosotros podamos encontrar en sí esta acumulación de algún plástico. ¿Ya? No me quiero referir especialmente a lo que tú mencionas, sino que de manera generalizada. O sea, eso sí está sumamente bien estructurado, es decir, que si yo encuentro algo que no pertenece, por ejemplo, a esa área, claramente es como que yo tengo toda una red conectada, y si hay algo que altera esa red genera un cortocircuito, y eso genera también los problemas que uno puede ver incluso en las personas. Ya, perfecto. Sí, como te decía, claro, estos cambios conductuales de repente uno no los presencia o no los asume como parte de lo que son los microplásticos. Creo que dentro de esta línea a lo mejor sería interesante lo que nosotros planteamos con este proyecto. Han tomado diferentes tipos de medidas para poder disminuir este tema de acumulación del plástico en sí. Por ejemplo, recordemos esto de sacar las bolsas de los supermercados. No es suficiente. No es suficiente. Yo conozco algunas empresas, por ejemplo, que trabajan con tratar de recolectar por todas partes las colillas de cigarro. Y esas colillas de cigarro las transforman, por ejemplo, en marcos de lentes. Que también han sido diferentes ideas, pero no es suficiente. Entonces yo creo que es sumamente importante, ¿cierto?, poder entregar resultados basados en mediciones
o sea, reales que ustedes van a hacer, para realmente saber que sí, mira, este es el problema, esto es lo que está pasando, esta es la cantidad de cosas que generan daño en la persona, porque muchas veces uno entrega un diagnóstico y ese diagnóstico está basado simplemente en la sintomatología, pero tú no llegas a un punto de decir, bueno, pero ¿por qué se produce ese síntoma? Porque lamentablemente, ¿cierto? Hoy día hablamos de una medicina que es generalizada. Ahora, estamos cambiando, ¿cierto? Como salud, ¿cierto? Para llegar a una medicina que es personalizada. Y en este caso podría decir, bueno, se te duele la cabeza, no es igual que a ella que le duela, porque a lo mejor ella tiene un problema netamente, no sé, relacionado con algún tema de dolor, no sé, de familiar, no sé. Pero tú no, porque tú ya tienes a lo mejor como un daño, ¿cierto? No te has dado cuenta que has ido acumulando con el paso del tiempo, netamente por estar expuesto, ¿cierto? A este tipo de plástico. ¿Ya? Entonces ahí sí podríamos hacer diferencia y lo podríamos comprobar. Porque lamentablemente, como no se ve, entonces mucha gente no lo entiende y asume que es por otra cosa. Claro, exactamente. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que hoy día tenemos. Claro. Que mucha gente todavía no entiende o no toma conciencia respecto a este plástico, ¿cierto? Este microplástico, nanoplástico en sus distintos tamaños. Y es netamente por eso, que finalmente no lo vemos, no lo podemos percibir por ninguno de nuestros sentidos más comunes. Entonces, claramente es un problema a largo plazo y siento que desde el área de la salud también es importante analizarlo y pensarlo como política pública en algún momento por los efectos que va a llegar a generar en el largo plazo. Porque obviamente las enfermedades que se van a ir generando van a terminar siendo, entre comillas, no sé si es que la palabra esté bien aplicada, pero casi que una pandemia en el sentido de ir formando gente donde van a generar estas enfermedades a largo plazo por efecto del plástico, del microplástico que se va a ir acumulando. Claro. Yo creo que está este proceso recién ya analizándose, evidenciándose, y a lo mejor más adelante se pueden descubrir otros tipos de consecuencias de esto mismo. O sea, yo encuentro que de verdad el hecho de poder tener una idea básica, ¿cierto?, de este daño que se va generando con números, con un tema cuantitativo, ayudaría mucho, ¿cierto?, a resolver muchas incógnitas hoy en día que tenemos en salud. ¿Ya? A veces aparecen enfermedades raras, ¿ya? Y uno dice, son enfermedades genéticas, sí, pero ¿por qué apareció? O sea, ¿qué es lo que pasó? A lo mejor eso mismo, ¿cierto? Trae una consecuencia que, no sé, la mamá o el papá estuvo expuesto a esto, tiene una acumulación de algo, y a lo mejor un daño celular, como dice, y eso está comprobado. Ese daño celular generó un cambio genético, y eso se heredó. Y eso se heredó como una enfermedad rara. Entonces, también eso puede ser algo importante de tener en cuenta. Yo creo que eso que tú comentas, de que sea una política, sería muy bueno. ¿Ya? Pero lamentablemente, que sea una política que se tome en cuenta, hay que generar ruido. Ya hay que demostrar cosas concretas. Pero yo encuentro que de verdad sería muy bueno y lo felicito por este proyecto. Muchísimas gracias, Natalia. No sé si es que alguien más quiera aportar con respecto a Yo esta creo que temática. para ir cerrando el podcast, esa es la idea. Nosotros con esta investigación lo que queremos es evidenciar que más allá de lo que es el área de la carrera de Ingeniería y Medio Ambiente, queremos llevar a que dentro de todo esto que se habla como plásticos, llegan a lo que es la salud de la población, que dentro de la jerarquía de la ingeniería de medio ambiente es nuestro pilar fundamental, y poder demostrar y poder evidenciar mediante lo que es el estudio y la investigación que estamos haciendo y con los argumentos que nos va dando Natalia dentro de las investigaciones que tienen en la salud, nos da mucho mayor énfasis a que la línea que quiere tomar el proyecto de Microsoil es validar, evidenciar y llegar a que los microplásticos se pueden encontrar dentro del sector agrícola, y el sector agrícola nos lleva a la ingesta de alimentos por las personas. Entonces, te queremos agradecer, Natalia, por este tiempo, por tu participación en nuestro proyecto con los alumnos de la escuela, a Jessica, a la Caroline, a Diego. Tenemos varios compañeros más que no pudieron participar hoy día por diversas actividades de trabajo.
la profesora Elizabeth Carriman y nuestra profe titular, que es Vanessa Magallanes, que también por temas de trabajo no pudo participar. Esperamos poder hacer otro podcast en el cual podamos integrar mucho más contenido, mucha mayor información, invitar a más docentes de nuestra sede o de otras sedes para que nos ayuden dentro de lo que es esta convocatoria de información y poder fomentar y aumentar lo que es la investigación de los microplásticos dentro de lo que son la salud de las personas. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Hay que cortar varios porque